Hola a todos, me presento. Mi nombre es Gabriela Janine Escomeda. Soy residente del tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de la ciudad de El Dorado, Misiones. Actualmente me encuentro realizando mis rotaciones de alta complejidad en el laboratorio del LACMI, Posadas. Y en el día de hoy les voy a estar presentando un Ateneo, el cual lo realicé durante mi rotación del sector de hormonas, el cual se titula Vitamina D, que sabemos y que hay dentro. Bueno, para comenzar vamos a dar un pequeño repaso. Vamos a hablar de la vitamina D, qué es, cómo se sintetiza, cómo es su metabolismo y cuáles son sus funciones. Y nos vamos a abocar específicamente a la parte de laboratorio. Vamos a hablar de las tres etapas importantes: la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Trataremos los temas más relevantes nos va a servir el día de mañana en lo que es la práctica diaria química, y también vamos a tratar de las nuevas guías 2024. La idea de este Ateneo, aparte de repasar todo lo que ya sabemos de vitamina D, más que nada es el de actualizarnos. Bueno, la vitamina D es una vitamina liposoluble, la cual se encuentra representada por estos dos compuestos, el colecalciferol y el ergocalciferol. El colecalciferol es aquel que se sintetiza a nivel de la piel, tanto de humanos como de animales. Deriva del colesterol a partir de los rayos UV de la luz solar, y este colecalciferol también se encuentra presente en los alimentos, y el organismo también lo puede incorporar a través de la dieta, pero en un porcentaje menor con respecto a lo que es la síntesis a nivel endógena en piel. En cuanto al ergocalciferol, este se encuentra presente en las plantas, los hongos, en las levaduras, y se obtiene por irradiación solar a partir del ergosterol. Bueno, cabe mencionar que la vitamina D, si bien es una vitamina liposoluble, hoy en día se la considera también como una hormona esteroidea. ¿Y esto a qué se debe? Porque el mayor porcentaje de síntesis es a nivel endógeno, además que los metabolitos o los compuestos derivados del precursor tienen acción y modificación sobre diferentes células a nivel del organismo. Se sabe que la vitamina D actúa prácticamente en todos los órganos y sistemas del cuerpo, tiene acciones locales, también sistémicas, también desempeña funciones tanto endocrinas, parácrinas y autocrinas. Entonces, hoy en día se la considera como un complejo hormonal de... Bueno, con respecto a la síntesis y el metabolismo, si bien parece bastante complejo, lo más importante es conocer los diferentes metabolitos que van a intervenir a lo largo de toda la síntesis de la vitamina D, porque como vamos a ver más adelante en la parte del laboratorio, estos metabolitos podrían estar interfiriendo en lo que es el dosaje de la vitamina D. Entonces, por eso es importante conocer todos los pasos y los metabolitos que intervienen. Bueno, como vimos, existen dos fuentes principales de donde podemos obtener la vitamina D. Por un lado, tenemos la fuente principal, que representa un 80-90%, que es la síntesis endógena a nivel de piel. Y por otro lado, en un menor porcentaje, en un 10 a 20%, podemos obtener esta vitamina D a partir de los alimentos, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Bueno, entonces comenzamos. La síntesis endógena a nivel de piel se comienza con la 7 de hidrocolesterol. Entonces, esta 7 de hidrocolesterol, a través de dos pasos no enzimáticos, se va a transformar en la vitamina D3 o colecalciferol. El primer paso es a través de la radiación UV. La 7 de hidrocolesterol pasa a previtamina D3, que es un compuesto inestable, y por lo tanto, por medio de una isomerización térmica a temperatura corporal, se transforma en colecalciferol. Esto es un compuesto más estable y, como es liposoluble, se va a hallar unido en circulación a las proteínas de transporte, que la principal proteína de transporte para la vitamina D es el DBP. También se puede unir a la albúmina, a lipoproteínas, y acá nos vamos a detener un ratito porque vamos a hablar de algo importante. En aquellas situaciones en donde hay una exposición solar prolongada, esta previtamina D que se forma, no toda va a pasar o se va a metabolizar a colecalciferol, sino que va a pasar a lo que es el lumisterol y el taquisterol, que son metabolitos de inactivación.
Entonces, lo que se podría decir que existe una regulación a través de la cual la vitamina D, que es producida a nivel endógena, no va a producir una intoxicación del cuerpo humano, porque justamente está regulada por estas vías. Bueno, ahora sí seguimos. El colecalciferol, tanto proveniente de la síntesis endógena en piel o de los alimentos, se va a dirigir al hígado y en el hígado va a sufrir la primera reacción de hidroxilación, donde interviene la enzima 25 hidroxilasa. Entonces, el colecalciferol se transforma a 25 hidroxivitamina D. Este luego va a ir entonces unido a proteínas de transporte al riñón, donde va a sufrir una segunda reacción de hidroxilación, donde interviene otra enzima importante que es la 1-alfa hidroxilasa y se va a transformar en la 1,25 dihidroxivitamina D, que es el compuesto activo y es el que va a llevar a cabo las diferentes funciones a nivel de los distintos órganos diana. Acá también es importante destacar otra enzima que participa, que es la 24 hidroxilasa, que es la que se encarga de transformar la 25 hidroxivitamina D en 24-25 dihidroxivitamina D, que es un metabolito de inactivación, pero que en realidad hoy en día se conoce que no es tan inactivo porque esta 24-25 también tiene la capacidad de unirse a los receptores de vitamina D y de tener algún tipo de ejercer algún tipo de acción, pero todavía está en vía de estudio. Entonces, de acá, lo más importante a destacar y recordar son estos dos metabolitos principales de la vitamina D, que es la 25-hidroxivitamina D y la 1,25 dihidroxivitamina D, que son los que vamos a necesitar para poder estudiar, para poder dosar la vitamina D en el laboratorio. Y bueno, también recordar los diferentes compuestos tanto de inactivación como de intermediarios, porque justamente, como ya les fui anticipando, estos podrían interferir en el dosaje de vitamina D en el laboratorio. Bueno, como sabemos, la vitamina D tiene acciones clásicas, que son las que se conocen desde hace mucho tiempo y que actúan a nivel del metabolismo óseo. Entonces, en situaciones de hipocalcemia, se produce la vitamina D activa, que tiene como función la de aumentar los niveles de calcio a nivel de la sangre. Y bueno, ¿cómo cumple esta función? ¿Cómo lleva a cabo esta acción la vitamina D? La vitamina D lo primero que hace es liberarse de la proteína de transporte y a nivel del citosol a nivel del citosol, lo que va a ocurrir es que primero se va a unir a sus receptores. Esto va a formar un complejo que a nivel del núcleo actúa directamente sobre el ADN. Es decir, que la vitamina D va a regular la producción de diferentes proteínas a nivel genético que van a tener diferentes funciones. Bueno. Entonces, ¿cuál es la función principal? Como ya dije, en situaciones de hipocalcemia, la vitamina D va a producir un aumento tanto de calcio y fósforo a nivel de la sangre, como actuando a nivel tanto intestinal, a nivel del riñón y a nivel del hueso. Bueno, estas serían las acciones clásicas. Hoy en día sabemos que además de participar en estas funciones clásicas, en estas acciones clásicas también, la vitamina D interviene en lo que se conoce como funciones o acciones no clásicas que no tienen que ver con el metabolismo fosfocálcico. Como ya vimos, la vitamina D necesita primeramente unirse a los receptores de vitamina D para poder llevar a cabo su función. Entonces, se vio actualmente que estos receptores se encuentran no solamente ubicados a nivel riñón, a nivel del intestino y a nivel del hueso, sino que se haya ampliamente distribuido por las diferentes células del organismo. Es decir, que prácticamente todas las células del organismo pueden dar respuesta frente a la vitamina D. Y además también se encontró la enzima 1-alfa hidroxilasa, que es una enzima muy importante que ya vimos, que interviene en el pasaje de la vitamina D inactiva a la vitamina D activa para que ésta pueda llevar a cabo su función. O sea que las diferentes células del organismo, además de tener presente el receptor de vitamina D, también tiene los genes necesarios para la producción de esta enzima 1-alfa hidroxilasa. Entonces se sabe que hay una cierta asociación de los efectos de la vitamina D en diferentes partes del cuerpo.
Y a todo esto también se suma que prácticamente el 3% del genoma humano está regulado por la vitamina D y a estas acciones serían las que se conocen como acciones paracrinas y autócrinas. Bueno, entonces, ¿qué se vio? Que la vitamina D actúa o tiene diferentes funciones a nivel del sistema inmune, a nivel entonces de las patologías neoplásicas, a nivel del sistema cardiovascular, a nivel entonces también de la diabetes, tanto de tipo 1 como tipo 2, pero sobre todo lo que se está investigando son los beneficios de la vitamina D en aquellos pacientes que se encuentran en un estadio de prediabetes. Entonces, la vitamina D lo que haría es retrasar justamente el pasaje de prediabetes a diabetes. También actúa a nivel del músculo, aumentando la masa muscular. También actúa a nivel del cerebro. Incluso hoy en día, con respecto a lo que es fertilidad, también se vio que la vitamina D está muy involucrada. Entonces, hoy en día podemos decir con todos estos avances que el déficit de vitamina D no solamente se va a investigar en aquellos casos clásicos de raquitismo y osteomalacia, como antiguamente se hacía, sino que se va a estudiar por todas estas acciones no clásicas que también presenta y que pueden estar involucradas en muchas patologías, como vemos en el caso de la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedades inflamatorias a nivel de la piel, a nivel intestinal, enfermedades cardiovasculares y sobre todo en ciertos tipos de cáncer. Entonces, esto incentivó que en los últimos años haya un aumento en lo que es la suplementación de vitamina D en los pacientes para justamente prevenir estas patologías. Y también lo que se vio en estos últimos años, que ha aumentado tanto el pedido como el dosaje de vitamina D, que fue lo que dio a pie a la realización de este Ateneo, para poder entender un poco por qué se les solicita tanto el dosaje de vitamina D a nuestros pacientes. Si bien el déficit de vitamina D está relacionado a muchas patologías, no se sabe aún a ciencias ciertas qué es lo que causa el déficit de vitamina D, pero bueno, vamos a ir viendo a lo largo entonces de este Ateneo a qué pacientes realmente sí se justifica el pedido y el dosaje de vitamina D y a qué pacientes no se justifica el dosaje ni tampoco el pedido de vitamina D. Bueno, entonces ahora nos vamos a abocar a lo que es la parte de laboratorio y en la parte preanalítica lo que nos vamos a hacer la pregunta es ¿qué medimos? Como vimos, la vitamina D tiene muchos metabolitos. Entonces, cuando se solicita el dosaje de vitamina D, lo importante es preguntarnos qué vamos a medir entre todos estos metabolitos, entre la 25 hidroxivitamina D, entre la 1,25 dihidroxivitamina D, la 24-25 o la vitamina D biodisponible o libre. Entonces, acá abajo tenemos un cuadrito donde vemos los diferentes métodos que se utiliza para el dosaje de cada uno de ellos. Y bueno, lo que está en vía de estudio hoy en día, por ejemplo, es el dosaje tanto de la vitamina D biodisponible y la libre. Como vimos, la vitamina D, una vez que se sintetiza, se une a las proteínas de transporte en un mayor porcentaje a la DBP y en un menor porcentaje se une a la albúmina. Esta unión se realiza con una menor afinidad, por lo tanto, la vitamina D, como su nombre lo indica, biodisponible, está rápidamente y fácilmente disponible cuando se necesita. Y aparte está en un menor porcentaje la vitamina D que se encuentra circulando en forma libre, no unida a proteínas de transporte. Entonces, el dosaje de estas dos tiene ciertas ventajas en ciertas situaciones en donde, por ejemplo, estaría alterado lo que es, por alguna causa, lo que es la síntesis de las proteínas de transporte o cuando exista un desplazamiento de la vitamina D de las proteínas de transporte, pero eso todavía está en vía de estudio. También se podría, por ejemplo, dosar la 24-25 y lo que también se está investigando es, por ejemplo, la implementación de esta relación de 24-25 sobre 25 y para poder entonces ver, investigando esta relación, a ver si está relacionada, por ejemplo, si puede predecir riesgo entonces de fractura. Pero todo esto está en vía de estudio, no está disponible en lo que es el laboratorio de rutina porque aparte se utilizan métodos que son muy complejos. Entonces, lo que sí hacemos
en el laboratorio de rutina es el dosaje de la 25-hidroxivitamina D. Entonces, ¿por qué dosamos la 25-hidroxivitamina D? Porque tiene ciertas ventajas, como una vida media bastante larga, de 2 a 3 semanas aproximadamente. Aparte que es el indicador clínico más confiable del estado nutricional del paciente, porque representa perfectamente lo que es la suma de lo que se ingiere a través de los alimentos y también lo que se sintetiza a nivel endógeno, a nivel en piel. Aparte porque se cuenta con un método de dosaje entonces confiable y porque tiene una buena correlación con las diferentes patologías, tanto óseas como extraóseas. Y bueno, ¿por qué no dosamos la 1,25-dihidroxivitamina D si es esta el complejo, el compuesto activo? Porque tiene ciertas desventajas con respecto a la 25-hidroxivitamina D, como una vida media más corta, de 2 a 3 horas, aparte que tiene una estricta regulación con lo que es la paratormona, el calcio, el FGF20, que es el factor de crecimiento fibroblástico, que se descubrió no hace muchos años y que se sintetiza, por ejemplo, a nivel del hueso y que tiene la función de inhibir a la enzima la 1-alfa hidroxilasa, que como vimos es una enzima muy importante para la activación de la vitamina D. Entonces, todos estos factores van a mantener una estricta regulación de los niveles de la 1,25 y entonces esta se va a mantener en un rango estable y no va a representar en realidad el verdadero estatus de la vitamina D del paciente como sí lo hace la 25-hidroxivitamina D. Además que tiene una concentración 1000 veces menor con respecto a la 25-hidroxi, por lo tanto uno requeriría un método más sensible y el único método disponible para su dosaje hoy en día es la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa, que no está disponible de rutina. Entonces, por eso lo que medimos es la 25-hidroxivitamina D. ¿Y qué medimos de esta 25-hidroxivitamina D? La 25-hidroxi total, tanto la suma de la 25-hidroxivitamina D2 y D3, que era tanto de origen animal como de origen vegetal, y tanto a nivel de los alimentos como la de síntesis endógena. Bueno, como ya vimos, esta vitamina D se encuentra entonces unida a las proteínas de transporte. Entonces, para poder entonces dosarla, primero lo que hay que hacer es una disociación. Y bueno, con respecto a lo que es la muestra que utilizamos en el laboratorio, puede ser suero o plasma. Este plasma puede ser obtenida ya sea con heparina o con hepta. Hay ciertas consideraciones previas a tener en cuenta para el paciente, como un ayuno de 8 horas, y siempre tener en cuenta si el paciente se encuentra bajo algún tratamiento con algún fármaco, alguna droga que interfiera en lo que es la síntesis y el metabolismo de la vitamina D. Y lo que sabemos hoy en día con los métodos automatizados es que no hace falta proteger la muestra de la luz como sí ocurría antes con los métodos anteriormente utilizados, como por ejemplo era el caso de RIA o cuando utilizamos ahora espectrometría de masa. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ocurría esto? Eh, Porque antes, al utilizar entonces, por ejemplo, RIA, primero se hace un pretratamiento a la muestra para justamente separar a la vitamina D de sus proteínas de transporte. La separa y además precipita estas proteínas y en el sobrenadante vamos a tener la vitamina D en forma libre, la cual no es muy estable y sí hay que proteger de la acción de la luz solar. Pero hoy en día con los métodos automatizados, toda esta disociación ya se realiza dentro del equipo, dentro del sistema automatizado, entonces no es necesario protegerla de la luz como ocurría con con estas otras metodologías. Bueno, y hablando de la estabilidad, lo que vimos es que la vitamina D es una sustancia muy estable. Se realizaron diferentes trabajos en todos estos años en donde muestran que justamente la vitamina D es muy estable. Por ejemplo, en este trabajo se ve el dosaje de vitamina D tanto en suero como en plasma, ya sea a las 0 horas de tomada la muestra o después de 4 horas a temperatura ambiente o después de 24 horas mantenía la muestra en heladera a 4 grados Celsius, también, también luego de 7 días frisada y también luego de 3 meses conservada a -80 grados. Entonces, ¿y qué se vio? Que en todas estas muestras el dosaje de vitamina D permanecía estable.
era el mismo valor obtenido. Entonces, vimos que tiene una gran estabilidad con el pasar de con el pasar del tiempo. Y bueno, con respecto a nuestro equipo específicamente, el fabricante declara en el inserto que es estable, por ejemplo, 24 horas a temperatura ambiente, que sigue siendo estable 7 días si es guardada en la heladera y más de 3 meses si es guardada a -20 °C. Y bueno, siguiendo hablando de la estabilidad, con respecto a el centrifugado, hay varios trabajos que demostraron que los valores de vitamina D siguen siendo los mismos y siguen siendo estables, incluso hasta 96 horas si la muestra no ha sido centrifugada, y que la vitamina D aparte también resiste hasta 4 ciclos de congelamiento y descongelamiento, manteniendo los mismos valores. O sea que la vitamina D es una sustancia muy estable. Bueno, ahora vamos a la parte analítica. Una vez que ya sabemos que vamos a usar, que es la 25-hidroxivitamina D, la pregunta sería ¿cómo usamos? Bueno, existen diferentes métodos para el dosaje de la vitamina D. Como vemos, estos pueden ser agrupados en dos grandes grupos. Tenemos los métodos de inmunoensayo con anticuerpos dirigidos y también tenemos los métodos de separación física. Entonces, en los inmunoensayos, para recordar y para resaltar, anteriormente se utilizaba RIA, que es el radioinmunoensayo, que fue implementado a partir de los años 80, que fue muy utilizado de manera rutinaria en los diferentes laboratorios. Y ¿qué se vio? Aparte se vio que a partir del 2015, menos del 2% de los laboratorios lo estaban utilizando, o sea que el RIA ya es una metodología que está en desuso, pero lo importante es acá destacar que los valores de cortes tradicionales que hoy en día conocemos y utilizamos se pudieron determinar gracias a esta metodología. Actualmente lo que se está utilizando son los inmunoensayos automatizados, que tienen sus ventajas como operación rápida, sencilla, y dentro de estos inmunoensayos automatizados tenemos los de tipo competitivo y no competitivo. Los no competitivos son los más nuevos en el mercado. Tenemos los inmunoensayos ligados a enzimas, los ELISA de tipo sándwich. Y dentro de los competitivos tenemos los inmunoensayos quimioluminiscentes, que justamente esta metodología es la que utilizamos en nuestro sector de hormonas. Bueno, entre los competitivos y los no competitivos existen ciertas diferencias en cuanto a lo que es el procedimiento. En los competitivos, como su nombre lo indica, el analito que queremos dosar justamente va a competir con otro analito análogo que está previamente marcado. Y bueno, la concentración de nuestro analito dosado en la muestra va a ser inversamente proporcional a las unidades relativas de luz emitidas y también detectadas por nuestro sistema. Caso contrario a lo que son los métodos no competitivos, en donde directamente dosamos la concentración de nuestro analito y esta concentración del analito va a ser directamente proporcional a la absorbancia. Bueno, entonces, en cuanto a las desventajas de estos inmunoensayos automatizados, si bien cuantificamos la 25-hidroxitotal, no podemos distinguir entre la de 2 y la de 3, aparte que existe reactividad cruzada con otros metabolitos y que la precisión puede estar reducida en ciertos grupos de pacientes, como por ejemplo los hemodializados, aquellos que presentan enfermedad renal crónica, en el caso de las embarazadas. Y bueno, dentro de los métodos de separación física tenemos a la cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masa, que hoy en día se la considera como método de referencia, tiene una mayor especificidad y tiene la posibilidad, además de determinar la 25-hidroxivitamina D, todos los otros metabolitos que intervienen en la síntesis de vitamina D. La desventaja, como todo método de referencia, es un método complejo, costoso, que se necesita personal altamente capacitado y es por eso que no es utilizado de rutina. Bueno, en el sector de hormona nosotros utilizamos este equipo, el de Siemens, el Centauro XP, como ya le fui adelantando, es un inmunoensayo automatizado de tipo competitivo que utiliza como metodología la quimioluminiscencia. Y
Todos de los inmunoensayos utilizados para la medición de la 25-hidroxivitamina D que están disponibles en nuestro medio, 4 son los que son reportados como certificados por el CDC y por el Programa de Estandarización y Certificación de Vitamina D. Dentro de estos 4 encontramos a nuestro equipo, a nuestro Centauro. Y bueno, lo importante es siempre conocer a nuestro equipo, sus ventajas y sus limitancias. Nuestro equipo tiene un rango de ensayo, un rango de medición que va desde 4,2 a 150 nanogramos mililitros. En cuanto a la sensibilidad, que está bien definida por el límite inferior de detección, que es la mínima concentración de vitamina D que el equipo puede llegar a detectar, eh, presenta un valor hasta 4,2 nanogramos mililitros. En cuanto a la especificidad, como vemos, tiene una alta especificidad por lo que es la 25-hidroxivitamina D, tanto de 2 como de 3, y presenta reactividad cruzada con los otros metabolitos que intervienen en la síntesis de vitamina D. Y bueno, algo muy importante también es siempre tener en cuenta las posibles interferencias a la hora de dosar vitamina D, como ser las muestras hemolizadas, lipémicas, ictéricas, que presentan colesterol, ácido úrico, inmunoglobulinas humanas, fluoresceína y biotina. Que entonces estas interferencias justamente van a interferir en el dosaje de vitamina D, produciendo resultados falsamente aumentados o falsamente disminuidos. Bueno, acá mostrarles un poco el control de calidad externo, en la cual se encuentra participando el sector de hormonas. Como todo control de calidad externo, tiene el objetivo de poder evaluar la exactitud analítica de un laboratorio, como comparando los resultados tanto de nuestro laboratorio con los de otros laboratorios que se encuentran trabajando en las mismas condiciones o condiciones semejantes. Acá vemos que somos 4 los laboratorios que nos encontramos trabajando con la misma metodología, que es quimioluminiscencia, con el mismo analizador y con los mismos reactivos. Y acá tenemos una carta de control, la cual, como sabemos, es una herramienta estadística muy empleada y útil a la hora de poder estudiar y controlar un proceso a lo largo de el tiempo. Y bueno, eh, acá vemos graficado nuestras diferentes muestras procesadas con su debido estándar, tanto general, debido estándar asociado al método y a el reactivo. Y bueno, lo que vemos cuanto más cercano es el desvío estándar a cero, quiere decir que nuestro método es más preciso, se encuentra menos desviado y que nuestros valores informados son más cercanos a lo que es la media general. Bueno, ahora vamos a la etapa post-analítica. Una vez que ya tenemos dosado esta vitamina D, eh, la pregunta sería, ¿cómo interpretamos estos resultados? ¿Existen o no valores de referencia? Bueno, entonces, la vitamina D es un tema muy controversial, es muy extenso. En los últimos años eh, han surgido más de 40 guías, tanto nacionales como internacionales, que fueron siendo publicadas. Además de estas guías, también fueron publicados diferentes consensos, diferentes trabajos de investigación de diferentes grupos de expertos, de grupos científicos, de diferentes colegios, de diferentes sociedades, ya sea la americana, la europea, de la ENDO, que es la Sociedad de Endocrinología, todas en búsqueda de las mismas respuestas a las mismas preguntas que van surgiendo año tras año, que es cuando hablamos de deficiencia de vitamina D, a quiénes realmente hay que dosar, cada cuánto, a quiénes monitorear, o sea, las mismas preguntas de siempre. Em, Ahí está. Y como les dije, como les pregunté, ¿existen valores de referencia? No existen valores de referencia ni para el sexo, ni para la edad, ni tampoco para las diferentes etapas fisiológicas de la vida, como por ejemplo ser el embarazo. ¿Y por qué no existen valores de referencia? Porque la vitamina D, como sabemos, es un metabolito que tiene mucha variabilidad, tanto intra como interindividualmente, y muchos son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de la síntesis de vitamina D. Por ejemplo, la exposición solar, si la persona se expone o no se expone al sol, cuánto tiempo se expone, cada cuánto se expone, también depende de la concentración de melanina. Se vio que las personas de raza negra presentan mayor probabilidad de déficit de vitamina D con respecto a las personas de raza blanca, justamente porque la melanina compite con los rayos UV.
También depende del lugar geográfico, no es lo mismo hablar de la población misionera que con respecto a otras poblaciones, como por ejemplo puede ser Noruega, en donde la cantidad de horas de la luz solar se ve muy reducida. También depende de la estación del año. Como sabemos, el otoño-invierno, la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra es menor con respecto a primavera-verano. También depende de la vestimenta de la persona, si utiliza o no utiliza protector solar. Se vio que utilizando un protector solar de factor bajo de 8 ya bloquea el 95% de lo que es la síntesis de vitamina D a nivel de la piel. Depende también de la edad, no es lo mismo cuando hablamos de un niño que se encuentra en etapa de crecimiento que con respecto a una embarazada, que con respecto a una persona mayor a 75 años. También depende mucho del peso. Se vio que en personas obesas los valores de vitamina D se encuentran reducidos. Si tiene o no patologías previas como una insuficiencia renal crónica, un síndrome de mala absorción. También si la persona puede presentar algún trastorno genético, alguna mutación, por ejemplo, a nivel de esta proteína de transporte principal. Y si la persona se encuentra bajo el tratamiento de diferentes fármacos que interfieren en lo que es tanto el metabolismo como la absorción de la vitamina D. Entre ellos tenemos los glucocorticoides, las terapias retrovirales, los diuréticos, las estatinas, los inhibidores de la bomba de protones, bloqueantes cálcicos, los IECA, dioxina, benzodiazepinas, entre otras. Entonces, no existen valores de referencia. Bueno, por suerte, en este año, en el 2024, salieron cuatro guías nuevas, cuatro guías clínicas. Dos son de la Sociedad de Endocrinología y otras son de la Sociedad Latinoamericana y de la Sociedad Europea. Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo qué dice cada una de estas guías y entonces, la pregunta es siempre, ¿a quiénes tenemos que dosar? Bueno, según estas guías, el, el dosaje de vitamina D no se debe realizar a lo que es la población general sana. Primero, porque implica un gasto y segundo, porque no produce beneficios clínicos prácticos. Pero sí, estas guías identifican a ciertos grupos de riesgo, a ciertas poblaciones que están en riesgo de deficiencia de vitamina D y que en esos casos sí se justificaría el dosaje, que son las personas mayores a 75 años, los bebés de madres con deficiencia de vitamina D, valores bajos de actividad física, aquellas personas que se encuentran confinadas, por ejemplo, las personas discapacitadas, institucionalizadas, aquellas personas que trabajan muchas horas dentro de espacios interiores o, por ejemplo, de turno noche, personas que presentan enfermedades debilitantes o crónicas como diabetes, enfermedad renal, síndrome de mala absorción, trastornos paratiroideos, en el caso de hipercalcemia, hepatopatías, en aquellas personas con obesidad, con cirugía bariátrica, personas de piel oscura y personas que se encuentran bajo tratamientos con fármacos que aumentan el catabolismo de la vitamina D. Entonces, aparte, estas guías, aparte de decir a quiénes dosar, también nos dice a quiénes monitorear. Bueno, el monitoreo es totalmente innecesario en aquellos pacientes que tengan un déficit de vitamina D, pero que se encuentran bajo tratamiento de suplementación con suplementaciones diarias, con concentraciones bajas, menores a 2000 unidades por día. A quienes sí se le debería hacer el monitoreo siempre que se sospeche un mal cumplimiento o una poca adherencia al tratamiento, si el paciente sigue con síntomas subjetivos de deficiencia B y aquellos pacientes que ya han sido identificados con un riesgo alto de niveles bajos de vitamina D, y también se hace el monitoreo a aquellos pacientes que se encuentran bajo tratamiento con agentes antirresortivos potentes, en donde el monitoreo sería anual. Entonces, para resumir, ¿a quiénes hay que dosar? A la población general sana, ¿no? Sí se identifica ciertos grupos de riesgo en donde sí se justifica el dosaje. ¿A quiénes hacer monitoreo? A la población sana, no. Y tampoco aquella que se encuentra bajo suplementación. En ese caso, no hace falta hacer el dosaje post tratamiento, sino que el tratamiento es solamente empírico y el seguimiento va a depender mucho de la patología del paciente y sobre todo cada cuánto entonces dosar. Si, eso va a depender mucho del paciente, de la clínica que tenga, pero mínimamente hay que esperar entre 8 o 12 semanas de haber comenzado con la suplementación para hacer el primer dosaje de vitamina B. Bueno.
En cuanto a la suplementación, estas guías también lo que hacen es identificar ciertos grupos poblacionales que requieren dosis diarias de vitamina D mayores con respecto a las recomendadas. Entonces, dentro de estos grupos de riesgo, de grupos en realidad poblacionales que necesitan mayor suplementación, tenemos a los pacientes pediátricos y adolescentes con una dosis entre 300 y 2000 unidades por día. Justamente la suplementación en estos grupos poblacionales es para evitar muchas patologías, como en el caso de los pediátricos adolescentes, evitar todo lo que es trastornos esqueléticos y también infecciones respiratorias. En los pacientes adultos mayores a 75, para evitar todo lo que es el riesgo cardiovascular, mortalidad y cáncer, con una dosis entre 400 y mayores a 3000 unidades diarias. En el caso de los pacientes con alto riesgo de presentación de diabetes, vimos que la suplementación era buena para evitar justamente la transición del estadio de prediabetes a diabetes y también para el desarrollo de otras enfermedades autoinmunes. Y dentro de estos grupos poblacionales, muy importantes son las embarazadas, que justamente con la suplementación extra, lo que se evitaría muchas de las complicaciones durante el embarazo, entre ellas la preeclampsia, la muerte intrauterina, los partos pretérminos, el crecimiento pequeño para la edad gestacional y la mortalidad neonatal. Entonces, en estos grupos poblacionales sí se justifica la suplementación. No hace falta el dosaje basal de la vitamina D, ni tampoco se necesita el monitoreo en estos pacientes. El tratamiento es solamente empírico y se le da a estos pacientes porque pertenecen a estos grupos poblacionales que de por sí necesitan una mayor suplementación con respecto a la población normal. Bueno, como dijimos, no hay valores de referencia, pero sí hay valores de corte. Tenemos esta clasificación del 2011 que hablamos de deficiencia, insuficiencia, suficiencia y toxicidad, pero esta clasificación, estos valores de corte ya se encuentran totalmente en desuso. Primero, recordar que estos niveles de corte, como les dije anteriormente, fueron determinados gracias a la metodología RIA, pero esta metodología hoy en día ya no existe. Entonces estos valores de corte quedaron totalmente obsoletos. Lo que sí se habla hoy en día y hablan estas guías es de los valores recomendados, valores deseables. La IOM, que es el Instituto de Medicina en el 2011, nos da una pauta de cuál sería el valor recomendado, que sería mayor a 20 nanogramos mililitros, mientras que la ENDO en la última guía habla de valores mayores a 30 nanogramos mililitros. Bueno, algo que es importante, que un valor de vitamina D aislado no puede ser evaluado, no puede ser interpretado, siempre tiene que ir acompañado con otros parámetros bioquímicos para su completa interpretación. Entonces, dentro de lo que es el metabolismo fosfocálcico, siempre también solicitar el dosaje de calcio, de fósforo, de magnesio, de la paratormona, también entonces el dosaje de FASA. Y en el caso de los pacientes que presentan hipotiroidismo de Hashimoto, también el dosaje de la TSH. ¿Esto por qué? Eh, en estos pacientes con hipotiroidismo autoinmune, se vio que prácticamente el 98% de estos pacientes presentan un polimorfismo a nivel de lo que es el receptor celular de la vitamina D. Y esto que produciría una dificultad tanto en la absorción como el correcto funcionamiento de la vitamina D. Hasta hoy en día no se sabe bien el mecanismo a través del cual las hormonas tiroides influyen, cómo influirían sobre el metabolismo de la vitamina D o viceversa, pero sí se sabe que en estos pacientes, en este grupo de pacientes con hipotiroidismo autoinmune, hay una dificultad en lo que es el funcionamiento de la vitamina D. Bueno, si bien en las guías no recomiendan el dosaje de vitamina D post tratamiento, dependiendo también del paciente y de su clínica, lo que sí se recomienda es hacer, por ejemplo, un seguimiento cada 3 o 4 meses de haber comenzado con la suplementación de todo lo que son los marcadores del metabolismo óseo. Si se recomienda, entonces cada 3 o 4 meses el dosaje de calcio, de fósforo, de FASA, hacer entonces los dosajes calciuria, de creatinuria como para realizar un control correcto luego de la suplementación. Bueno, acá le traje
para compartir algo que me pareció importante, que es un trabajo que se realizó en nuestra población misionera en el año 2017. Es el primer y único trabajo que tenemos en donde se estudian los niveles de vitamina D en pacientes adultos que concurrieron al laboratorio LACMI entre el periodo de julio a septiembre de 2017. En total se utilizaron 178 pacientes, mitad hombres, mitad mujeres, con una edad entre 18 y 55 años, y que se vio que la media, el valor medio de vitamina D dosado era de 21,55 y que prácticamente el 44% de los sujetos tenían valores de vitamina D menores a 20 nanogramos mililitros, que tanto según la ENDO y según la IOM se encontraban en déficit. Entonces, se hicieron una serie de comparaciones de los valores de vitamina D con respecto al sexo, con respecto a la dieta que llevan estos pacientes y con respecto a la exposición solar. Y que se vio que los niveles séricos de vitamina D no estaban influenciados por la dieta, o sea, no dependían si el paciente consumía o no consumía una dieta rica en vitamina D, tampoco estaba influenciado por el sexo, o sea, tanto hombres y mujeres tenían el mismo problema de déficit de vitamina D, pero sí se vio que estaba influenciada por la exposición solar. Entonces, como vemos, los valores de vitamina D se fueron incrementando cuanto mayor era la exposición en estos pacientes. Por ejemplo, todos los pacientes que se exponían todos los días al sol tenían un valor de 28,01 de media con respecto a aquellos pacientes que se exponían una o dos veces nada más con valores de 13,87. O sea que de todos los factores que fueron analizados, la exposición solar era el que realmente influenciaba los valores de vitamina D. Bueno, entonces para ir concluyendo a todo lo que ya sabíamos que sumamos el día de hoy con este Ateneo, que cada día se van descubriendo más funciones extraóseas que son benéficas por parte de la vitamina D. Hablamos de todas las novedades, tanto en la etapa analítica como preanalítica como analítica. Vimos que con las nuevas metodologías, la vitamina D es una sustancia muy estable que puede aguantar ciclos de descongelamiento y congelamiento, que puede aguantar hasta 96 horas sin haberse centrifugado la muestra de su oroplasma, que también es muy estable a temperatura ambiente, en heladera, en congelador. Y también hablamos de las nuevas guías, que si bien son guías clínicas y que están abocados a lo que son los individuos sanos, nos han solucionado muchas de las preguntas que teníamos: a quiénes dosar, a quiénes realmente hay que hacer monitoreo, a quiénes hay que suplementar, qué valores deseables uno debería llegar. Y bueno, como conclusión, cuando queremos hablar de salud ósea, los niveles de vitamina D deseables deberían ser mayores a 20 nanogramos mililitros. Y la pregunta está: ¿por qué solamente limitarnos a hablar de salud ósea si, como vimos, la vitamina D tiene muchas funciones benéficas en lo que es la salud extraósea, y con un nivel un poquito más alto de vitamina D, de 30 a 50 nanogramos mililitros, uno podría evitar muchas de las enfermedades, muchas de las patologías que ya fuimos viendo, y en el caso, aparte de prevenir, también disminuir el riesgo tanto de síndrome metabólico, de diabetes, de riesgo cardiovascular, de hipotiroidismo, infertilidad, los diferentes tipos de cáncer, hepatopatías. Y aparte, lo que hicimos fue repasar todos los factores que afectan los niveles de vitamina D. Bueno, y acá les dejo una frase: nada en exceso es bueno, todo lo que se encuentre en la medida justa es benéfico. Esto aplica para todo en la vida, incluso para la vitamina D, incluso cuando hablamos de vitamina D y exposición solar. La exposición solar, obviamente una exposición solar responsable en los horarios recomendados. O sea, que se vio que con 5 a 10 minutos, a 15 minutos de exposición solar diaria, los niveles de vitamina D eh, eh, podríamos alcanzar los niveles de vitamina D recomendados, y esto sería muy benéfico para nuestra salud. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.